Bien, así hermanas, vamos a empezar con la clase y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, nos da tanta alegría, Señor, expresar nuestra gratitud hacia ti. Con cantos, con alabanzas, con nuestras manos, con todo nuestro corazón, Padre. Mi Dios, en este momento queremos ponernos en tus manos. Ayúdame, Señor, que yo sea ese conducto por el cual tú envíes tu palabra, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus mujeres, Señor, santas. Prepara esos corazones, esas tierras, Señor, para que reciban tu palabra. Y no solo que la reciban, sino que la practiquen y la compartan con todas aquellas personas que les rodee. Señor, nos ponemos en tus manos, pues, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, tomen sus lugares, mis hermanas. Bien, ya estamos terminando la carta de Pedro el apóstol. Recordemos a quién fue dirigida esta carta. A los que andaban huyendo, ¿verdad? A los despatriados, dice la Escritura. Y él se las escribió para consolarlos, ¿verdad? Porque ellos estaban sufriendo persecución. ¿Saben que todo cristiano, todo aquel que decide seguir a Cristo va a haber persecución? ¿Qué significa persecución? Maltrato. Y ahorita le comentaba a mi hermana Cristi mi testimonio. Cuando yo me convertí, lo primero que yo decía en mi corazón fue compartirles a todos los que me rodeaban. Primeramente mi familia, mi esposo, mis hijos. Pero después también a mi mamá. Y ahí yo sentí un rechazo muy fuerte de parte de mi mamá porque ella se enojó conmigo y me corrió de su casa. Me dijo que había dejado de ser su hija, que prefería verme borracha, prostituta o lo que sea, menos convertida a otra religión. ¿Cómo creen que se quedó mi corazón? Yo iba con alegría a compartirle lo que sabía de la Escritura. Pero dice la palabra que vamos a sufrir persecución, así que no nos cause ni tristeza ni dolor. ¿Sí? Yo me fui a mi casa triste. Y en una ocasión orando yo le dije al Señor, Señor, perdona mis ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en ese momento oí una vocecita dentro de mí que me dijo, ¿ya perdonaste a tu mamá? Me quedé yo, wow. Me dice, levántate y ve. ¿Y sabes qué hice? Sí pensé, dije, hijo, le voy a llegar y me va a correr otra vez, de seguro. Pero bueno, pues voy a ir, ¿verdad? Fíjense, la obediencia trae bendición. Cuando llegué a la casa, mi mamá, cada uno de sus hijos nos dio una llave para no tocar, sino entrar. Pero como yo ya me habían corrido, traía la llave, pero yo toqué. Y salió uno de mis hermanos a abrirme. Y mi mamá venía del patio de atrás y en cuanto me vio, ¿qué creen? Me abrazó, me besó, me aplaudió. En la obediencia viene la bendición, ¿sí? ¿Vamos a sufrir? Sí, hermanos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir persecución por todos aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque los usa ¿quién? El enemigo. ¿Para qué? Para afectarnos a nosotros, sus hijos, ¿verdad? Porque no quiere el enemigo que ellos sepan la verdad. Gracias a Dios, creo yo que mi mamá se convirtió al final de sus días, porque estuvo postrada en cama y mis hermanas y yo la cuidábamos, pero el tiempo que me tocaba a mí, que eran 3 días, todo ese tiempo estaba yo cantando alabanzas y ella estaba escuchando. Y ya al final, ya ella no podía hablar, pero sí estaba consciente y pude compartirle de la palabra. Bien, así que la obediencia siempre nos va a traer bendición. Sabemos ahorita los tiempos que estamos viviendo, hermanas. No sé si se han dado cuenta. La maldad está cada vez peor. La identidad de género, tremenda.
Los niños desde chiquitos están siendo adoctrinados en las escuelas. Nosotras como madres, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la palabra de Dios. Porque ahí encontramos la verdad y cómo podemos ayudar a nuestros hijos. El tema de hoy se llama ¿cómo respondes al llamado de Dios a su reino? O cómo respondemos al llamado de Dios a su reino. Nos quedamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 9 al 11, voy a leer. Y dice así la palabra del Señor: manténganse firmes. ¿Por qué dice manténganse firmes? Bueno, vamos al versículo 8. ¿Se acuerdan la vez pasada? ¿De qué hablamos? ¿Qué dice? El 8. Estén alerta. ¿Por qué? Porque su adversario, el diablo, ¿qué dice? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere devorar tu matrimonio, quiere devorar a tus hijos, quiere devorar a tus nietos, quiere devorar a tu esposo, a tu esposa, bueno, a los varones, ¿verdad? Él quiere devorarlos, pero por eso en el versículo 9 dice: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Por qué? Porque la fe es como un escudo, dice la palabra de Dios. Dice que es el escudo donde podemos apagar todos los dardos del enemigo. Si el enemigo te avienta un dardo, ¡pah! ¿Cuál es ese dardo? Algún problema con tu hijo, que ya está en las drogas, que ya está aquí, que ya está allá, que esto, que el otro, que tu marido, que tú. Ahí te avienta un dardo. Pero si tú no tienes ese escudo de la fe, ¿qué va a pasar? Pues te va a llegar y te va a herir. Pero si tenemos el escudo de la fe, con ese vamos a resistir todo ataque del enemigo, ¿verdad? Y no nos va a hacer daño. Por eso dice: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes, es decir, que no solo somos nosotras las creyentes que estamos aquí, hay muchos en todo el mundo que también, así como nosotros, están sufriendo lo mismo, es decir, persecuciones, ataques del maligno, ¿sí? El maltrato porque tú eres cristiano o cristiana. Pero dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes. Agárralo personal. En su bondad Dios te llamó a ti. ¿Para qué? A que participes de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que voy a participar? De la gloria eterna por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo pagó el precio de mis pecados y por eso ahora, por medio de él, voy a participar de su gloria. Entonces, dice, ya después de que haya sufrido un poco de tiempo. ¿Por qué dice un poco de tiempo? Porque la vida se va así, rápido. Y no sabemos si mañana amanecemos o no. Por eso dice, ya que entonces después que hayan sufrido un poco de tiempo, él los restaurará, los sostendrá sobre un fundamento sólido. ¿Quién es ese fundamento sólido? Ahorita acabamos de cantar, la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Ese es nuestro fundamento sólido. Y luego termina diciendo, a él sea todo el poder para siempre. Amén. Necesitamos en estos tiempos estar alerta, mantenernos firmes contra el enemigo y que seamos fuertes en la fe. No debemos estar con un pie aquí y el otro allá, uno en el mundo y otro con Dios. A Dios no le gustan los términos medios, o eres o no eres. Cada momento de nuestra vida, que es corta, sabemos que es tiempo prestado. ¿Sí sabían ustedes? Es un tiempo que Dios nos permite vivir, que Él está esperando una respuesta que darle a Él en cuanto al llamado. Si sí quiero servirle, si sí quiero creerle o no quiero creerle. Y a veces, aunque no lo digamos con nuestras palabras, lo decimos con nuestros hechos. ¿Cómo le vamos a responder a Dios?
Sí, Señor, sí creo en ti, sí voy a seguirte, sí voy a hacer tu voluntad. O bueno, Señor, ahí después. ¿Qué significa responder? El diccionario de la Real Academia, yo creo que todos sabemos lo que significa responder, ¿verdad? Como ahorita yo les hice una pregunta, debieron de haberme respondido, ¿verdad? Sí, eso es una respuesta. Es lo que dice el diccionario, dice es contestar algo para resolver lo que se pregunta. Así el Señor nos hace una pregunta y Él quiere una respuesta. En el diccionario bíblico dice responder significa dirigir la palabra para entender una comunicación. Dios quiere que le demos una respuesta. ¿A qué? Al llamado. En Romanos 1:6 nos dice a los cristianos, ustedes fueron llamados a pertenecer a Cristo. ¿Quiénes? Judíos y gentiles, es decir, toda la gente. Antes eran los judíos solamente, ¿verdad? Ahora dice el Señor que es para toda la creación, todos el ser humano, hombres, mujeres, niños, etc. El Señor Jesús nos hace una invitación, pero Él nos dice, si quieres. ¿Sabes por qué? Porque nos dio una libertad. Es decir, nos dio una capacidad para tomar decisiones. Yo puedo decidir si sí o si no. La pregunta es, ¿cómo le voy a responder al Señor? Porque Él dice en Lucas 9:23, en la NTV, entonces dijo a la multitud, si alguno quiere, son palabras de Jesús, tómalo personal, dijo a la multitud, si alguno quiere de ustedes ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta. ¿Qué significa egoísta? Es todo lo que le gusta a la carne, lo que me gustaría que me hicieran. Dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz. ¿Qué significa cruz? Muerte. ¿Muerte a qué? A esa carnita que acabamos de hablar, a esa manera egoísta de vivir. Pero dice que cada día, aquí vemos que es una lucha espiritual. Y sígame, ¿qué quiere decir? Sigue mis pisadas, así como yo lo hice, así tú ve detrás de mí, siguiéndome. Pero Él hace esa invitación, si quieres. Y más nos conviene querer, porque Él es nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Señor, aunque no quieramos. Dice que en aquel día toda rodilla se va a doblar, hasta aquellos que decían que no creían en Dios, se van a arrodillar delante de Dios y van a reconocer que Él es el Señor. Aquellos que no le dieron una respuesta correcta a Dios, ellos se van a tener que arrodillar delante de Él. Entonces, respondiendo al llamado de Dios como Él quiere. La vez pasada vimos 3 enemigos potenciales. ¿Se acuerdan cuáles fueron? A ver, ¿cuál fue? Aporten. El que se acuerde. La que se acuerde, aporte. Fueron 3 enemigos potenciales. Uno es el mundo, ¿verdad? Y vimos 1 Juan 2, 16 y 17. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo? Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Sí o no, hermanas? Sí. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Yo quiero un coche, yo quiero esta casa, yo quiero esos zapatos, yo quiero esos vestidos, yo quiero esa bolsa. Yo quiero. ¿Sí? Eso es lo que
nos ofrece el mundo. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros. Ay, yo me compré mi casa, ay, ya tengo mi coche, ay, ya tengo, uy, ¿verdad? Y nos sentimos importantes. Dice, y posesiones. Nada de eso proviene de Dios, sino del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no se agrada porque tengamos una casa, un coche? No, sino porque nosotros enfatizamos en eso. Es nuestro ídolo. Le damos más prioridad a eso que a las cosas de Dios. Y dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Esas son promesas de Dios. Él promete eso. Yo recuerdo que mi mamá me decía, porque siempre se negó a que yo le compartiera, y Dios enviando a sus siervos, dice que un día le tocaron la puerta y eran unos cristianos, no sé qué tipo de cristianos, pero la estaban evangelizando, y ella dijo, bueno, si ustedes me prometen que no me voy a morir, sí les creo. Y saben que los hermanitos no pudieron contestarle. ¿Qué contestarían ustedes? Que no se va a morir. No se va a morir. ¿Por qué? Esta carne aquí se va a quedar porque es tierra, ahí se va a quedar. Pero lo que hace andar a este carro, o sea, a este cuerpo, es lo que realmente tiene valor. Y eso es lo que no va a morir eternamente, ¿verdad? Así que, en realidad, vale la pena vivir siendo para Cristo y seguir a Cristo nuestro Señor. Porque Él nos promete que vamos a vivir para siempre. Dice la Escritura en 1 Timoteo 6, 7 y 8 que nada nos vamos a llevar de este mundo. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Pero también dice que el otro enemigo, ya vimos, ese es el enemigo del mundo. El otro enemigo potencial también es ¿qué? ¿No se acuerdan? La carne. Pero hay otro enemigo también. ¿Cuál es? El diablo, ¿sí? El diablo, lo acabamos de ver ahorita en esta carta, en el versículo 8, ¿verdad? Dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. También nuestro Señor Jesucristo dijo que Él es el que gobierna el mundo, Satanás, ¿sí? Pero el más potencial fue el que dijo nuestra hermana Cristi. ¿Qué quiere decir? El que tiene más poder en nosotros, la carne. Ese es el que nos es difícil erradicar, porque la carne tiene una facultad tremenda de convencernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne es insaciable, así como dijimos que las cosas del mundo, pero ¿quién mueve al mundo? La gente, las personas, la carne. Entonces la carne es insaciable, no se llena, solo quiere y quiere cosas materiales, el poder, el reconocimiento, la fama, la satisfacción propia. Recordando la historia, hubo un hombre que se llamaba Alejandro Magno. No sé si ustedes recuerden de ese hombre. Este hombre era un estratega militar que quería crear un imperio universal. Él conquistó muchas naciones y era muy joven. Conquistó Persia, que era un imperio muy grande. Conquistó parte de la India en Asia Menor. Y ahora sí que él ya lo tenía todo, ¿sí? Hasta se desvió sexualmente. De tal manera que cuando se le murió su amado, dice que hizo tanto duelo, se rapó la cabeza, casi se volvió loco del dolor. Y bueno, terminó su vida a los 33 años. Era un joven. Lo tenía todo, había logrado todo, pero no tenía al Señor. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si se pierde tu alma? ¿De qué te sirve?
tener una buena casa, tener un montón de hijos, y que todo vaya funcionando bien si se va a perder tu alma? ¿Qué caso tiene? Y esta vida que la tenemos tan corta y que es pasajera, ¿valdrá la pena? Este hombre, a punto de morir a sus 33 años, pidió 3 deseos y dijo: que mi ataúd lo transporten sobre los hombros de los médicos más famosos e ilustres. ¿Qué quería demostrar con esto? Él dijo: voy a demostrar que nada pueden hacer ante la muerte. Una realidad, ¿verdad? Pero también dijo su segundo deseo: que sus tesoros que había logrado con sus hazañas fueran esparcidos en el camino hacia su tumba. ¿Qué quería demostrar? ¿O qué quiso hacer? Quiso repartir los tesoros obtenidos durante sus campañas para demostrar que los bienes materiales se quedan aquí. Y es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Es lo que vimos ahí en 1 Timoteo 6, 7 y 8. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Cuando nacimos llorando y nacimos sin nada, desnuditos. Y cuando nos vamos a morir, aunque nos cuelguen todo, ahí se va a quedar, ¿verdad? El otro deseo fue que sus manos quedaran al descubierto, fuera del féretro. Qué feo, ¿verdad? Que sus manos quedaran acá, pero fíjense lo que él quiso demostrar. Para que se balancearan al viento. Indicaba que llegamos a este mundo sin nada en ellas, en las manos, y con las manos vacías los vamos a abandonar. Él se dio cuenta de todas estas cosas, que de nada le sirvió ni los médicos más eminentes, que no le sirvió de nada todo su dinero, que no le sirvió de nada haber adquirido tanto con sus manos y sus esfuerzos, porque al fin y al cabo se iba a morir. Pero lo peor es que él sí murió físicamente y espiritualmente. Pero nosotros tenemos una grande esperanza, ¿verdad? A él de nada le sirvió tanta fama, ni tanto reconocimiento, ni las cosas materiales que él adquirió. Nada pudo hacer ante la muerte, tanto física como espiritual. Pero Dios nos ofrece un regalo que el mundo no nos puede dar. Dice en Juan 14, 27. Dice: les dejo un regalo, paz en la mente, ¿y qué más? Y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Si tú sufres por ser cristiana, no tengas miedo. Eso dice el Señor: no tengas miedo. Yo te doy paz y te la doy no como el mundo la da. ¿Paz en qué? En medio de los sufrimientos, en medio de la tribulación, en medio de aquellas pruebas y luchas que cada día estamos ejercitando, pasando. Dios nos ofrece este regalo. ¿Cómo le vamos a responder al Señor? Pues Él nos está llamando. Dice: si alguno quiere. Él está esperando tu respuesta. ¿Cómo has estado llevando tu vida de cristiana ante semejantes situaciones que estamos viviendo? Porque se van a venir días más duros, ¿sí sabían? Van a venirse días más duros. Va a venir hambruna. Va a venir persecución donde no vamos a podernos reunir aquí nosotras. Todo esto ya no lo dijo el Señor.
Pero aún así dice que Él siempre va a estar con nosotros. ¿Sabías que allá en China hay hermanos cristianos, pero están siendo perseguidos? Unos están en la cárcel y sabes que no pueden tener Biblias. Pero aún sin embargo dice que ahí a veces se cuelan porque se llevan una hojita de la Biblia y se la van pasando uno al otro. ¿Y sabes qué hacen? Se memorizan la palabra de Dios. En cuanto ven que tienen esos papeles, se los decomisan. Pero ellos ya guardaron la palabra de Dios en su corazón, la memorizaron. Hasta ahorita, hermanas, nosotros estamos gozando, disfrutando de estos momentos de convivencia y de enseñanzas de la palabra de Dios. No estamos sufriendo persecución en realidad. Lo que afuera vemos, lo que afuera nos rechazan, eso no es nada, hermanos. Van a venir tiempos difíciles, por eso es necesario, como dice Pedro, ¿verdad? Que estemos fuertes en la fe y estemos preparados y listos, porque nuestro adversario, el diablo, ahorita está trabajando al 100, porque quiere destruir, porque él no quiere que vayamos a la presencia de Dios, no quiere que tengamos esa vida eterna que Dios nos ha prometido a todos aquellos que hemos creído. Así que tenemos que estar listos. Dios nos está llamando. Él dice, si alguno quiere, no te va a hacer a fuerza. Tú ya sabes, las reuniones aquí son los segundos sábados de cada mes para las mujeres, pero también sabemos que tenemos reuniones los domingos a las 11 de la mañana. Sabemos que también tenemos las reuniones los miércoles en la noche. ¿Sabías que antes los primeros cristianos se juntaban todos los días? Porque amaban al Señor. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Pues Dios quiere que le demos una respuesta. Él está esperando tu respuesta. Y vamos a ver un ejemplo que puso el Señor Jesucristo hablando de esto. Vamos a Mateo 22, del 1 al 14. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. ¿Este rey quién es? Es el Padre. ¿Cuáles bodas? De su hijo Jesús. ¿Quién es la novia de Jesús? Según la Biblia. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Este lugar? No, dice que cada uno de nosotros somos una piedrita en la cual se va construyendo el templo de Dios. Ok. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Pero todos se negaron a asistir. ¿A cuántos invitaste hoy? ¿Cuántos quisieron venir? Eran invitadas, pero no quisieron, ¿verdad? Bien. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reses engordadas. Y todo está listo, vengan al banquete. O sea, ya habían sido invitados, todavía fue a rogarles. Cuando alguien te dice, o que tú vas y le compartes a alguien y la traes a la iglesia, y a veces no quiere venir, vuelves tú a ir, ¿quién crees que es? Es Dios. Es Dios que te está usando a ti porque quiere traer esa alma. ¿Para qué? Porque Dios quiere darle vida eterna. Él no quiere que sufra y se condene y se vaya al infierno donde Dios no preparó para nosotros. Y sigue hablando. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso. Y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Fíjense nada más, esos son los que persiguen a los cristianos. Que no solamente les hablas, sino que todavía te agreden. Y en aquel tiempo los mataban. Y todavía en estos tiempos, aquí no se ha llegado todavía, pero se va a llegar, hermanas.
Así que tenemos que estar firmes si es que queremos, porque el Señor hace la invitación si quieres. Pero sí sabemos, ¿verdad?, lo que se nos espera al final. Si queremos o si no queremos. Bien. El rey se puso furioso. ¿Por qué? Porque era un rey. ¿Cómo sentir ese menosprecio de sus súbditos? Se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. ¿Por qué? Porque a sus mensajeros los mataron. Aquí está hablando de los profetas, los que hablan de parte de Dios. A muchos los mataron. El último fue Juan el Bautista y al final nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que envié no son dignas de tal honor. Fíjense, eran invitados a los que él quiso. Y ahora dio otra orden el Señor y dijo: ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de los invitados. Esos invitados iban en el camino porque los trajeron del camino. ¿Ustedes creen que traían vestidas de boda? ¿Traían ropa adecuada para ir a una boda? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo es que sucedió lo que sigue? Pero cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Era un colado? No, también fue un invitado. Amigo, le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta, o sea, enmudeció, porque sabía que él no había querido ponerse las ropas de boda. Aquí el rey proveyó, él les dio su vestimenta y este dijo: no, yo no quiero, así. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Dónde creen que es ese lugar? Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. A cada persona que tú vas y le compartes y le dices que venga a la iglesia, es un llamado. Dios lo está llamando. A ti Dios te está llamando, porque podemos vivir toda una eternidad, toda nuestra vida aquí en la iglesia, pero si en realidad no le has entregado tu corazón al Señor, de nada sirve. Así puedes tener los estudios más buenos de la Biblia, pero si no llevas una vida conforme a la palabra de Dios, de nada nos va a servir, es tiempo perdido. Dios quiere gente que realmente le ame de corazón, así como Él se entregó totalmente, así quiere que nosotros nos entreguemos a Él totalmente, porque Él es digno de confianza. Y sabemos que todo lo que Él nos promete, Él lo va a cumplir. Pero se trata de fe. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tenía ropa de boda. Primero eran los convidados, pero no hicieron caso. Uno se fue a su negocio, como ahorita muchas hermanitas que pudieran estar aquí y pudieran traer alguna alma. ¿Dónde están? En sus negocios, ¿verdad? En sus trabajos tal vez. Dice la palabra de Dios, no eran dignos. Fueron llamados, pero no quisieron. Este hombre no tenía ropa de boda. Todos sin excepción fueron invitados al banquete. Entonces este hombre no era un colado cualquiera. De hecho, todos los invitados fueron recolectados apresuradamente de los caminos, por lo que no se podía esperar que trajeran ropas adecuadas para la boda, ¿verdad? Entonces se deduce que el mismo rey se las dio. La falta del atuendo de este hombre indica que rechazó
intencionalmente la provisión generosa del Rey. Para nosotros, ¿cuál es la provisión generosa de Dios? Su Hijo Jesucristo. Y nos da ropas limpias, porque en la sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. No cubre el pecado, lo quita. Todos los pecados que hayamos hecho, dice el Señor, borrón y cuenta nueva. Este rey le proveyó, pero la acción de este hombre resultó ser más ofensiva al rey que aquellos que no asistieron. Este hombre fue impertinente ante el rey. Así es toda persona que no quiere venir a Cristo, que no quiere oír la palabra de Dios, que está metida en sus rollos de su casa, de sus quehaceres, de sus cosas que hacer. Qué terrible, ¿verdad? Este personaje parece representar a quienes se identifican exactamente con el reino, o sea, dicen, sí soy cristiano, sí soy cristiana, vengo a la iglesia. Profesan ser cristianos, pertenecen a la iglesia de manera visible, o sea, los vemos aquí, pero desprecian el vestido de la rectitud que Cristo ofrece. Es decir, pues yo predico, pues yo barro y trapeo, y pues eso me va a servir para salvarme. Error. La palabra de Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie se crea tan importante delante de Dios. Pero es por medio de la fe, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que ahora que soy cristiana, ¿qué tengo que hacer? Las buenas obras que Dios vino a hacer a este mundo, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida como Él. Por eso dice que Él desea que su carácter de Él sea formado en nosotros. Dice que esa es la estatura donde tenemos que llegar. También dice la palabra de Dios que la puerta es ancha y espaciosa para todos aquellos que no quieren, como estos. Pero Dios los llamó a todos. Por eso dice, Dios los llama, pero no todos quieren, no todos responden. Por eso dice, pocos son los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si somos genuinos delante de Él o somos unos hipócritas. Él sabe si hemos venido realmente a escuchar la palabra de Dios para llevarla a la práctica, o sabe si solamente por el compromiso de venir y quedar bien con la hermana Dolores o con el pastor. Qué triste, ¿verdad? Porque uno tiene que venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es vida para mi vida. Él me da la fortaleza que yo necesito. ¿Para qué? Para aquellos ataques del enemigo que me dan pero bien duro. ¿O no les dan duro, hermanas? ¿Y qué hacemos? En vez de recurrir a Dios o recurrir a tus hermanos para que te dé un consejo bíblico, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Recurrimos o a la vecina o al psicólogo o a alguien que en realidad no te va a ayudar. Dios sí te va a ayudar y Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que estás sufriendo. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? ¿Cómo? ¿Estamos representando a este hombre que no tenía las vestiduras? ¿Creemos que porque sabemos mucho de la Biblia ya somos mejores que los demás? No, tenemos más responsabilidad. Si tenemos más conocimiento y no lo practicamos, tenemos más responsabilidad y el castigo, dice, va a ser más duro. Estoy en la iglesia, pero en realidad ni estoy. Estoy pensando en los frijoles que dejé puestos.
O estoy pensando en que voy a llegar y a lo mejor mi marido va a estar enojado. O estoy pensando en qué. Estoy aquí de una forma visible, pero desprecio la vestidura de rectitud que Cristo me ofrece. Dice en Isaías 61:10 en la NTV, decía Isaías el profeta: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en su manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, en el caso de mujeres, o una novia como sus joyas, con sus joyas. ¿Cómo se viste una novia? Bien bonita, ¿verdad? Bien arregladita, y en aquel tiempo se usaban mucho las joyas. Esas joyas las proveía el novio, ¿sabías? Perlas, joyas preciosas. Pues este tipo de cristianos sin vestiduras apropiadas busca una rectitud que venga de sí mismos. A eso se refiere este hombre. No quiso la rectitud que viene de parte de Dios. Él dijo: lo que yo hago está bien hecho. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. A veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas y que yo hago las cosas a mi manera y yo sé que me va a salir bien. Y purrún, que nada sale bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no acudimos a aquel que en realidad tiene el poder para ayudarnos. Estas personas causan mucho problema en las iglesias. Son competitivos, no demuestran amor, sienten que porque tienen mucho tiempo en la iglesia ya tienen más autoridad que todos. Pero la Biblia dice que todos somos iguales, cada uno tiene diferente trabajo en cuanto a posición de trabajo, ¿sí? Unos predicamos, otros barremos, otros están ahí atrás del proyector. Y así es como trabaja Dios. ¿Por qué? Porque dice que somos un cuerpo, ¿verdad? ¿En tu cuerpo tienes nada más 2 oídos o tienes 5? Tienes 2 nada más. ¿Cuántos ojos tenemos? 2. Entonces los ministerios son igual. No todos tenemos los mismos ministerios. Unos barren, otros trapean, otros predican la palabra de Dios, otros están allá escondidos orando por la iglesia, por el pastor, ¿verdad? Pero así es la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para servirle. Pero estos hermanitos son competitivos, creen que son superiores a los demás y no es así. Inclusive dice el apóstol, ¿verdad? Si tú te crees ser más, pues ahora sí que fíjate bien para que no vayas a caer, ¿verdad? Entonces, como eres más maduro, ¿qué tienes que hacer según la Biblia? Soportar a los demás que todavía no crecen espiritualmente. Porque el que aún no crece, que es un bebé, que apenas está empezando a conocer la palabra de Dios, va a tener muchas fallas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y le, no, espérate. Dice el Señor, soportándonos. Que me ofendió, ¿qué debo de hacer? Pasar por alto la ofensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está creciendo, hay que darle la oportunidad de que crezca. Y Él va a ver tu actitud, que aunque te quiso ofender, ¿qué pasó? No te ofendió. Tú pasaste por alto la ofensa, como si no me hubiera hecho nada, y le voy a demostrar mi amor, genuino, no hipócrita, genuino. ¿Y por qué estas personas son así tan competitivas y tan envidiosas y tan feas? Bueno, dice Romanos 10:3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Es decir, no entienden el Evangelio. No entienden que Dios es amor. No entienden que es por amor que estamos aquí. No entienden que el regalo de la salvación
Así es, un regalo. No entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, ante el trato de cumplir la ley. Es decir, a su manera, no a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque no entienden el evangelio. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Que dice que una parte de la semilla cayó en el camino. Dice que esos son los que se les habló de la palabra de Dios, pero no entendieron el evangelio. Es decir, no se dieron cuenta que Jesús dio su vida por ellos. No se dieron cuenta que si cree, Dios le va a salvar. Y por más que tú le insististe, no creyeron. No entendieron porque no creyeron. Dice, se aferran a su propio modo de hacerse justos. O sea, yo con mi justicia, yo les comentaba que yo así creía. Yo nací en la iglesia tradicional, católica, apostólica, romana, y para mí era un halago decir eso. Yo soy católica, apostólica, romana, y me sentía bien importante. Yo les comentaba desde niña, a mí me enseñaron a ir a la iglesia y cumplir con las cosas de la iglesia. Pero Dios tuvo que llevarme a un lugar donde toqué fondo para darme cuenta que no era por mis obras, que era un regalo de Dios, que yo nada podía hacer para poder ser salva. Recuerdo al carcelero de Filipos, me parece, donde estaba Silas y Pablo. Estaban encarcelados y empezó a temblar, ¿verdad? Porque Dios los iba a sacar de ahí. Y el carcelero, al ver que todos se le iban a escapar, agarró la espada y se quería matar, porque lo iban a matar a él, si se les escapaban los presos. Y entonces Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos, no te preocupes. Y dice que este carcelero lo llevó a su casa, les lavó sus heridas y les hizo una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le contestó Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este hombre lo creyó. ¿Y sabes qué? Fue salvo él y su casa. Así es el evangelio, hermanos. Pero hay personas que quieren hacerse justas y piensan que por cumplir la ley, que son los mandamientos, que en realidad ni los podemos cumplir. O estoy equivocada, ¿que hay alguno que cumpla los mandamientos de la ley de Dios? Porque el primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿es cierto? Y amar a Dios es ¿qué? Estar aquí en la iglesia, leer la palabra de Dios, orar, portarte bien en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, etcétera, no tener enemistades. Porque dice, si me amas a mí, vas a amar a tu prójimo. Es imposible que podamos amar al prójimo si no amamos a Dios primero. ¿Por qué? Porque Él nos da de ese amor para poderlo reflejar. Así que ya desde ese punto ya estamos fuera, porque dice Santiago, el que falla en un punto se hace culpable de toda la ley. O sea, de nada le sirvió. O si dices una mentira, dice, de nada te sirvió. Hiciste pecado, punto. Adán, ¿cuántos pecados tuvo que hacer para que Dios los separara de su presencia? Uno solo. ¿Cuál fue? La desobediencia. Igual nosotros, la desobediencia. Gracias a Dios tenemos a un Padre Celestial que es tan amoroso, tan bueno con nosotros, que dice que si nos arrepentimos, ¿qué dice? Él nos perdona, porque Él sabe nuestra condición, Él sabe que somos carne. Pero Él quiere que tomemos decisiones correctas, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Estas personas no entienden el evangelio, se avergüenzan de admitir su propia pobreza espiritual. Pero un verdadero cristiano, como Pablo, dice en Filipenses 3, del 8 al 9, la NTV. Esto decía Pablo, él fue una persona muy preparada, se crió ante los pies de un hombre muy erudito en cuanto a la palabra de Dios, era maestro de la ley, era muy estricto en obedecer la ley, y más sin embargo decía esto: así es,
Bueno, vamos a leer desde el verso 7. Dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Morir en nuestro lugar, ¿sí? Él dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que vale la pena lo que antes consideré de valor. ¿Qué consideras tú de valor? ¿Valdrá la pena dejar eso para venir con el Señor? ¿O no valdrá la pena? Y sigue hablando, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de reconocer a Cristo Jesús, mi Señor. Cuando dice mi Señor, ¿qué está diciendo? Que Él ordena y yo obedezco. Por amor a Él. ¿Por qué dice por amor a Él? Porque Dios nos amó primero. ¿Y cómo nos lo demostró? Muriendo en esa cruz. Él siendo Dios, ¿qué necesidad tenía de venir a morir por unos pecadores que no daban ni un cacahuate por nosotros? Bueno, yo digo en lo personal. Yo no sé si tú te has portado bien, pero yo en lo personal, no. Y más sin embargo Él lo hizo y me demostró su amor de esa manera. Así que ahora Él es correspondido con mi amor. Por eso decía Pablo, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura. ¿A fin de qué? De ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. ¿Qué significa eso de uno con Él? Ir a la par caminando con Él. Que si el Señor me dice muévete para acá, yo me muevo para acá. Si el Señor dice muévete para acá, yo me muevo para acá. ¿Sí? Siguiendo sus pisadas. Estoy hablando de obediencia. Dios quiere que seamos uno con Él. Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. Dios quiere que seamos obedientes porque Él quiere bendecirnos, porque toda bendición viene de Él y somos sus hijas. Y Él quiere bendecir nuestros hogares. Él quiere bendecir a tu esposo si es que tienes esposo. Él quiere bendecir a tus hijos si tienes hijos. Él quiere bendecir tu vida. ¿Cómo le estamos respondiendo a Dios en ese llamado que Él nos ha hecho? ¿Qué consideras más de valor? ¿Lo que estás haciendo o lo que vas a hacer para el Señor? Muchos rehúsan recibir el vestido generosamente ofrecido por el Rey, el cual es mejor, y por esto son culpables de pecar terriblemente en contra de la bondad de Dios. ¿Sabes que Dios lo hizo por amor, por misericordia? ¿Sí sabes lo que significa misericordia? Dios vio nuestra miseria y le dolió en su corazón. Misericordia, cordia significa corazón y miser quiere decir miseria. Porque el pecado trae miseria. El pecado trae dolor. Las personas que pecan contra nosotros nos causan dolor y nosotros también a los demás causamos dolor. ¿Por qué? Porque el pecado trae eso, dolor, tristeza, desánimo, frustración. Pero Dios no quiere eso para sus hijas. Él quiere que estemos firmes en la fe y que recibamos ese regalo que nos da la paz. Que a pesar de las circunstancias que estoy mirando con mis ojos, estoy creyéndole a Dios, que Él dice que no me va a dejar ni me va a desamparar. Y aunque mis ojos vean otra cosa, yo estoy creyendo y tengo esa paz porque es Dios el que me lo dijo y Él lo va a cumplir. Porque Dios es bueno, no porque yo lo merezca, porque Él tuvo misericordia de mí.
Vamos a leer Filipenses 3 del 7 al 11. Decía Pablo: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo llegamos a ser justas? Ahí dice: por medio de la fe en Cristo, Dios me considera justa delante de Él. Dice, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa, ¿qué? En la fe, en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. Y dice, yo quiero experimentar eso también, porque también cuando muramos dice que el Espíritu Santo nos va a levantar. Y vamos a tener vida así como Cristo. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa muerte, ¿a qué? A mi yo, a mi carne. Mi carne quiere hacer esto, pero el Señor me dice, no. ¿Qué voy a hacer? Tomar una decisión, sí Señor o no Señor, ¿verdad? Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Aquí está bien clarito, ¿verdad? ¿Queremos experimentar esta resurrección de los muertos? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle una buena respuesta al Señor. Él está esperando tu respuesta. Para que no nos pase lo que le pasó a este hombre que no iba con sus vestiduras de boda. Rechazó esas vestiduras del rey. El rey le dijo a los que le servían, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Es un llamado al arrepentimiento, un llamado. Este llamado se responde con fe, es decir, creyendo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como cantamos en la mañana, nos da vida. Y este llamado es para todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, como ahorita estamos aquí. Muchos la oyen, pero pocos responden a la gracia de Dios, que viene por la fe. La fe es el medio que nos lleva a Cristo y nos da un genuino arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Lo que Pablo hizo, que ya a partir de entonces le dio prioridad ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A Dios. Ya no tenía su justicia por sus obras, por todo lo que había realizado, como Alejandro el Magno, ¿verdad? Que hizo sabe cuántas cosas, nada más que en las cosas de Dios, ¿sí? De tal manera que él andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, porque él creía que estaba haciendo bien. Así también hay personas que creen que están haciendo bien, pero como dice la Escritura, que hay camino que al hombre le parece derecho, o sea que está bien, pero su fin, dice, es camino de muerte. Y eso que estaba haciendo Pablo lo iba a llevar a la muerte, por eso dice él, que ahora da gracias a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él le demostró su amor y Él le respondió a ese amor. En Isaías 53, del 4 al 5, al 6, perdón. El reino de Dios, tenemos que llevar unas vestiduras que Dios nos provee.
y te invita a ti, si tú quieres. Él ya proveyó tus vestidos en su muerte en la cruz del Calvario. Y dice así el profeta Isaías: ciertamente, bueno, en la Reina Valera, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, porque vamos a leer todos este versículo, y quiero que se lo lleven en su mente. Todos vamos a leer: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes por qué no abrió su boca? Porque te estaba viendo a ti y a mí, que íbamos a creer en Él. Pero son pocos los que toman buenas decisiones, son pocos. Así que cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? Que nos mostró a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo le vamos a responder a ese llamado? Para que participemos de su gloria por medio de Jesucristo, es lo que dice el pasaje que empezamos. Así que vale la pena sufrir por Cristo. ¿Sí, hermanas, o no? Vale la pena sufrir por Cristo. Así que ¿vas a tener aflicciones? Sí, vas a tener aflicciones. Más si eres cristiana y empiezas a compartir la palabra de Dios, más vas a tener. Pero déjame decirte algo, como decía Pablo, lo tomo por basura. Todo eso que yo tenía antes, créeme, para mí es basura, porque ahora me doy cuenta de lo que realmente era el pecado. El pecado siempre trae cosas malas, nunca trae bendición, al contrario, trae maldición. Entonces dice Pedro, volviendo otra vez a la lectura del principio, 1 de Pedro 5 del 9 al 11, manténganse firmes contra él. ¿Contra quién? Contra el enemigo, porque anda como león rugiente buscando a ver por dónde te dejas devorar. Y sean fuertes en su fe, agarra tu escudo de la fe, que te van a venir los dardos, sí te van a venir, ¿sí? Pero tu fe va a hacer que esos pensamientos lleguen y para afuera. Recuerden que su familia, o sea, no solamente tú estás sufriendo, sino todos los creyentes en el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad Dios los llamó a ustedes, o sea, en su bondad, ¿verdad? No en la nuestra, o sea, no que seamos buenos, en su bondad Dios nos llamó. ¿A qué? A que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que haya sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sustentará sobre un fundamento sólido que es Cristo. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. ¿No le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Así que el Señor está esperando tu respuesta. ¿Qué le vas a responder tú en lo personal? Si le has fallado, inclina tu rostro, vamos a orar. Y si no, pues bueno, vas por el buen camino, ¿verdad? Pero hay que continuar. Recuerden que el pasado ya no cuenta de aquí para adelante. Así hayas hecho cosas buenas o no las hayas hecho, cuenta de aquí para adelante. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos confrontas cada día, Padre. Porque tú nos amas tanto, Señor, que no quieres que vayamos a ese lugar de tormento. Queremos tener esas vestiduras, Señor, que tú nos proveíste a través de tu Hijo Jesucristo, su muerte tan dolorosa, que era yo la que tenía que estar ahí. Pero a ti te plació, mi Señor, porque nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros.
Te agradecemos tanto, Señor, con todo nuestro corazón, todo el bien que tú nos has hecho, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste el precio de mis pecados, que son muchos. Pero tu misericordia me alcanzó, Señor. Gracias. No hemos hecho lo bueno delante de tus ojos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos des, Señor, ese querer, como ese hacer por tu buena voluntad. Hemos oído tu palabra, nos has confrontado con ella, Señor, con nuestro pecado. Y te pedimos, Padre, perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos oído mucho tu palabra, pero poco hemos hecho. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Queremos hacer tu voluntad. Queremos un día ver tu rostro, Señor, gozar de tu hermosa presencia. Y estamos en el camino. Y queremos seguir tus pisadas, Señor. Queremos tomar esa cruz cada día y seguirte. Ayúdanos, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude. Danos, Señor, ese deseo de escudriñar tu palabra. No solamente de leerla, Señor, escudriñarla. Porque sabemos que ahí están los tesoros más grandes y más valiosos para nuestras vidas. Pone en nosotros, Señor, ese querer y ese hacer. Ayúdanos a estar siempre en comunión contigo. Porque yo sé que si hacemos esto, Señor, tú vas a hacer grandes cosas, Señor, en las casas de nuestras hermanas. Tú vas a obrar el milagro de la salvación en sus seres amados. Vas a transformar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a practicar tu palabra. Nos vamos a casa, Señor, con este pensamiento en nuestro corazón de servirte, de agradarte, de hacer lo que a ti te agrada. Bendice los hogares, Señor, representados aquí de cada una de mis hermanas. Bendice a sus seres amados, Señor, y tráelos a ti. Permite que ellas sean, Señor, ese conducto, ese instrumento que tú uses para atraer las almas, Señor, de sus seres amados. Porque sé que todos sufrimos por causa del pecado, Señor, y nuestros seres amados todavía no te conocen. Te pedimos, Señor, que tú obres el milagro de la salvación en cada uno de ellos, oh Dios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.